Mi nombre es Erika Vargas y en este momento voy a exponer un tema que me llamó la atención y es muy importante saber sobre este tema, que es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un tema súper difícil de hablar, pero en sí es muy importante ya que afecta en el hogar, tanto en la sociedad en general, porque afecta física y psicológicamente. Definición del maltrato, abuso y violencia. Maltrato, tratar mal a uno de palabra u obra. Abusar, hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor experiencia o fuerza. Violencia, una acción dirigida contra personas o contra objetos empleando ímpute o fuerza. Como le iba diciendo, todo esto, maltrato, abusar y violencia, es un problema en general que causa daño en la sociedad y en general. Tenemos también tipos de maltrato, las cuales son la negligencia, maltrato físico, abuso sexual, abuso emocional. Bueno, negligencia, aquí vemos algunas imágenes. Negligencia es cuando hay abandono, los niños quedan abandonados, ya sea en otros hogares donde que no dan suficiente alimentos y dejan más que todo en las madres que consiguen otra pareja y dejan al niño abandonado y los niños quedan desnutridos, no tienen esa protección de la madre, y entonces en eso sería negligencia, más que todo el abandono. El maltrato físico, en cambio, es cuando hay lesiones, los niños en el hogar, cuando hay un maltrato físico, le afecta físicamente al niño, da hemorragias, se puede también ver rasguños en el niño. Hay muchos padres que le castigan ya sea con ortiga, correa y entre otras más. Entonces eso sería el maltrato físico. Abuso sexual, esto también se da dentro de la familia, cuando una madre tiene una hija y tiene aparte una pareja que no es el propio papá, y entonces el abusador es el padrastro, que siempre en sí sucede se ha escuchado en muchas partes que esta violencia se da de un padrastro hacia la hijastra. Entonces ahí se ha visto muchos estos abusos, y no solo eso, también se ha visto que hacen publicaciones que le exigen al niño, a un adolescente, para que se tome una foto, y ahí cuando publican eso también es un abuso sexual. También tenemos el abuso emocional. El abuso emocional es cuando los padres le tratan de decir en forma directa que le causa daño al niño. Por ejemplo, pueden decir que tú eres tonto, se le tratan mal al niño, por ejemplo. Entonces eso le afecta emocionalmente al niño. Análisis contextual del maltrato. Aquí es muy importante explorar el contexto social de la familia, cómo está estructurado la familia, saber en qué redes están la familia, cómo están conformados la familia. ¿Para qué? Para así poder ayudar al niño y sacar de ese maltrato que está pasando el niño. Según Peroné, la violencia, definida como un fenómeno interaccional, tiene dos variantes, las cuales son violencia-agresión y la violencia-castigo. La violencia-agresión es cuando se da intercambio de golpes entre agresores, y la violencia-castigo es en cuanto hay tortura, humillación y abandono. Tenemos indicadores para medir la gravedad del maltrato. La violencia-castigo, que se da en una relación complementaria y secreta. También tenemos la violencia-agresión. La consulta suele ser directa por el sufrimiento que experimentan las personas involucradas. En estas dos partecitas quisiera explicar, porque la violencia-castigo es algo grave, que un paciente se acerca no voluntariamente, sino por segundas personas que dicen por la sospecha que se da, que está pasando
el niño o el que está agredido. Entonces ellos se acercan a un especialista indirectamente. En cambio, la violencia y agresión, aquí los pacientes ya por tanto que sufren sobre la humillación por el agresor, entonces ahí ellos ya por pasar por esos momentos difíciles ya se acercan y a ellos mismos a un especialista a buscar ayuda, porque ahí hay la gravedad donde que se da muchos síntomas sobre lo que por lo que se da de parte de los agresores. Tenemos cómo se abordan los casos de maltrato. Aquí en primer lugar, en estos casos de sospecha del maltrato, aquí se sospecha, en cambio, igual como les dije anteriormente, se sospecha por otras familias que están alrededor, y también hay veces cuando los niños llegan así con moretones o golpes en las escuelas, entonces los profesores es los que sospechan sobre el niño, lo que está pasando, qué es lo que pasa, entonces ahí es cuando sospechan los profesores o algún familiar. En segundo lugar, podemos estar frente a un caso en el que el maltrato ha sido confirmado. En este caso, ya aquí en cambio ya es directo, algo directo que se le ve al niño ya que está ya lastimado, y entonces en ese caso ya alguien familiar o especialista ya lo hace en forma judicial o también terapéutica. ¿Cómo se trabaja en los casos de sospecha de maltrato? Aquí es importante trabajar y actuar rápido para no alertar a las personas involucradas que podrían silenciar al niño. Los casos de sospecha del maltrato o abuso infantil, si el niño no puede o no quiere hablar sobre lo que ocurre, se puede trabajar indirectamente con el niño mediante juegos, dibujos, test proyectivos, para así sacar información o saber acerca del niño qué es lo que está ocurriendo al niño. Elementos que alertan un posible maltrato o abuso. Tenemos indicadores directos e indicadores indirectos. Como le dije anteriormente, más claro es que el relato del niño es importante que hable, diga qué le está ocurriendo y detalles de lo que está ocurriendo dentro de su familia. Indicadores indirectos, aquí se ofrecen dudas, elementos que hacen surgir la sospecha en el observador. Protección del niño. Aquí es muy importante saber, porque cuando se quiere proteger a un niño es asegurar de que el maltrato se detenga y que el niño quede separado del agresor. Abordaje terapéutica en caso de maltrato a menores. Requiere de un enfoque multidisciplinario con distintos profesionales de diferentes áreas de conocimiento. Se reúnen en torno al caso y en particular para discutir las diferentes posibilidades de abordaje. Aquí primero se evalúa el aspecto social de la familia, se evalúa el aspecto legal de la situación. En cuanto a la evaluación en aspecto social, aquí se ve cómo, dónde, con quién vive el miembro de la familia. En caso de se evalúa en aspecto legal de la situación, en este caso cuando la situación es grave se requiere mejor una intervención en la justicia. Trabajo terapéutico con el agresor. La terapia tiene dos diferentes etapas, la etapa de confrontación y la etapa de rehabilitación. La etapa de confrontación incluye el reconocimiento de lo ocurrido, y la etapa de rehabilitación se enfrenta explorando la historia personal del agresor y luego la historia de la relación con la víctima hasta llegar a reconocer la situación conducente a repetir el abuso.
Y por último tenemos la terapia con el resto de los miembros de la familia. A estas familias se le conoce como a los que están involucrados dentro de la violencia intrafamiliar, son los llamados no agresor. ¿Por qué? Porque estas personas es que desconoció la situación abusiva vivida. O también pueden ser cómplice activo o pasivo del abuso. Hay veces también estas personas que viven dentro de la familia son víctimas que también pasaron por estos momentos difíciles. Bueno, eso ha sido todo sobre este tema y gracias.